Bueno, seguimos entonces con seguridad de la información y lo que vamos a ver es un ejemplo que lo tienen en el campus, en el Drive, que es este. ¿Mm? El otro día hablamos de que una de las formas de llegar al proceso de análisis de riesgos y identificar después posibles estrategias para el tratamiento, era hacer un inventario de activos. Entonces, la idea que está acá, en este ejemplo, es trabajar con los procesos de la facultad. Obviamente están los procesos en presencialidad, porque esto lo hice en el 2018, con lo cual puede haber variantes ahora en la virtualidad. Pero si lo pensamos en la presencialidad, algunos de los procesos que puede tener la facultad es, bueno, la creación del plan de carrera, ¿sí? La definición del calendario académico, el cursado anual, ¿sí? De las carreras en todos sus años, y el proceso de exámenes, ¿sí? No sé por qué dice revisión de exámenes, porque tendría que ser exámenes. Exámenes. Bueno. Entonces, si también pensamos en de qué tipo son esos procesos, bueno, acá está un poco la descripción. Ah, no, revisión de exámenes. Era revisión de exámenes, porque el de exámenes está arriba. Proceso operativo, dice, de exámenes normales, correspondiente a la cadena de valor. ¿Saben lo que es una cadena de valor? No, yo no. Bueno, está relacionado con los procesos críticos que tiene una organización, ¿sí? Una cadena de valor es justamente lo que le da valor a que esa institución o esa organización esté en funcionamiento. ¿Está? Lo que termina siendo un proceso crítico. Pero dentro de los procesos de la organización, dentro de las cadenas de valor, digamos, por ejemplo, en la universidad, yo podría pensar en la de formación académica, pero también podría pensar en la de investigación, que es otra cadena de valor. O podría pensar en la formación de posgrado, que también es otra cadena de valor que se rige en forma diferente a lo que es la formación de grado. ¿Está? Bien. Dentro de esos procesos hay procesos que son operativos, o sea, dentro de esas cadenas hay procesos que son operativos, ¿Mm? Hay procesos que son de gestión, ¿eh? Que tienen que ver con, en la universidad, ¿saben cómo se organiza la universidad en ese sentido? ¿Quién toma las decisiones de la carrera nuestra? De nuestra carrera, las decisiones de procedimientos formales, ¿quién las toma? ¿El decano? De ¿El nuestra departamento de carrera, sistema? No, de nuestra con el carrera. El sistema. departamento de sistemas. El departamento de sistemas, ¿pero qué cosa del departamento de sistemas? El jefe. No, Va, no sé. él no puede tomar decisiones de cambiar cosas. El director. Justamente no, dije. Hay ¿Un un, consejo? hay Una un, asamblea, hay así. un consejo, Ah, exactamente, se consejo. llama consejo departamental. Entonces, cuando hay alguna cuestión, ejemplo, los profesores presentan las planificaciones a principio de año, ¿sí? Nosotros escribimos, los directores de cátedra, escribimos las planificaciones, las presentamos al consejo departamental, el consejo departamental las evalúa, las revisa, hay una comisión de enseñanza para eso, las revisa, y en una reunión de consejo departamental se exponen las cuestiones que se revisaron en la comisión de enseñanza y se aprueba o no aprueba una planificación. El director de departamento no puede aprobar una planificación, ¿sí? Está para las cuestiones más operativas. Las cuestiones de decisión las toma el consejo departamental. Ahora, cuando hay un programa analítico en juego, ¿sí? O sea, las unidades que tiene cada materia, otra vez los directores de cátedra tenemos que presentar el nuevo plan analítico si lo cambiamos o cuando hubo un cambio de carrera y que hay que presentarlo sí o sí,
o qué sé yo, en las materias electivas cada X cantidad de años, porque hay un procedimiento formal que hay que cumplir, presentamos al departamento, pero no queda en el departamento la aprobación, porque el plan de carrera nuestro es general a todas las UTNs. Entonces yo no puedo estar dando administración de recursos o gestión de datos lo que se me ocurre a mí, en mi regional, aunque me lo apruebe el Consejo Departamental. Tiene que ir hasta instancias mayores. La segunda instancia, que es la de la facultad, porque el decano tampoco toma decisiones, si tiene que tomar una decisión urgente, lo mismo que el jefe de cada departamento, el director de cada departamento, lo toma ad referéndum. En el caso del director de departamento, ad referéndum del Consejo Departamental. En el caso del Consejo Directivo, ¿sí? El decano podría tomar una decisión rápida, porque las decisiones urgentes hay que tomarlas, qué sé yo, hay que comprar algo urgente, o hacer algún cambio urgente, lo hace, pero lo hace ad referéndum del Consejo Directivo. Entonces, para un analítico, consejo departamental, consejo directivo, ¿sí? Y es una materia del plan de estudio obligatorio, consejo superior, donde está el rector de la universidad. ¿Se entiende? Más o menos. Esos son los procesos de gestión. Los operativos de todos los días, cuando ustedes se inscriben para el proceso de cursado anual, ¿sí? Esos son procesos operativos. Ya están formulados, están aprobados por el Consejo Departamental, el Consejo Directivo, y en el caso que se necesite, el Consejo Superior. Entonces, operativamente se resuelve cómo está digamos, el proceso armado. ¿Hasta ahí? Más o menos, ¿nos ubicamos en contexto? Sí. Bueno. La idea es que cuando yo pienso en seguridad de la información, cada elemento que vaya a analizar, cada activo de la organización, el proceso es un activo, tiene un dueño. ¿Sí? Entonces, en el caso del proceso de examen, el responsable de que todo el proceso ande bien es el jefe de legajos y actas. Si hay algún inconveniente en el proceso, el responsable es el jefe de legajos y actas. ¿Estamos? Bien. Pero en el caminito del proceso no es que el jefe de legajo y acta va con el acta de examen por todos lados, la hace firmar, ¿sí? Porque sería materialmente imposible. Entonces, hay lo que se llaman en ese camino custodios. O sea, el jefe de legajos y actas va a emitir el acta, en el caso de la presencialidad, la va a entregar en vedelía, ¿sí? El personal de vedelía va a recibir esas actas del día de examen, va a entregar el acta al presidente de la mesa de examen, que tiene que firmar un papel, ¿sí? Entonces, todos esos que están en el camino son custodios. Cuando hay algún inconveniente de que algún profesor no puede venir a la mesa de examen, el director de departamento puede firmar en su reemplazo, por eso se lo menciona ahí como un custodio del proceso. ¿Se entiende? Lo de custodio. Bien. Y la idea es que por cada activo que yo identifique dentro de una organización, establezca una criticidad. ¿Qué tan crítico es el proceso de exámenes para la organización? Y lo establezco en función de las 3 dimensiones normales que estuvimos hablando siempre de seguridad, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. En una escala de 1 a 3, si mal no recuerdo, le habíamos puesto. Entonces, ¿el proceso de exámenes es confidencial? ¿Hay alguna valoración que yo pueda decir, no, nadie se tiene que enterar de que nosotros estamos haciendo el proceso de exámenes, ni cómo es, ni... Entonces, tiene una evaluación 0. Profe, y por ejemplo, la confidencialidad de que
de que no se sepa el contenido del examen. Y eso lo vamos a Antes. ver en el activo correspondiente. Ahora vamos a ir al activo, a los activos en los que juegan en este proceso de examen y ahí vamos a ver que probablemente sí haya cosas que sean confidenciales en el... Perdón, profe, cuando llenamos activo de proceso, ¿son los procesos o son los activos que forman parte del proceso? No, es activo de proceso, no dice de de. proceso, son Dice los de procesos. proceso, son procesos. Acá fíjate que si ustedes tienen por ahí la planillita, si se la pudieron descargar, abajo dice activos de información, activos de soporte, software, hardware, después vamos a ir viendo los otros. Empezamos por los activos de proceso para que nos ubiquemos en el contexto. Okay. ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces la idea es establecer la criticidad de ese activo. Los otros no están evaluados porque lo que sigue está en función del proceso de exámenes. Están mencionados porque alguna relación tiene ese proceso de exámenes con, por ejemplo, el calendario académico. ¿Qué relación tiene el proceso de examen con el calendario académico? Se van a tomar los exámenes en la fecha que dicta el calendario académico. Exactamente, o sea que el calendario académico, que es una resolución que dicta el consejo directivo, es una entrada para el proceso de exámenes. Pero ahí, profe, ¿es calendario académico o es lo que sea, no sé, creación o determinación del calendario académico? Por eso, en el proceso de calendario académico, cuando termina, ¿sí? Se emite una resolución y esa resolución dice calendario académico del año biripipi y te pone las fechas de feriado, las fechas de exámenes, las fechas de inscripción a cursado, hay de todo en el calendario académico, entre ellas la fecha de examen. ¿Está bien? Bien. Por ejemplo, las mesas escalonadas, estas divinas que tenemos y que nos cortan todo el proceso de cursado, ¿sí? Esas se establecen en el calendario académico, las establece el consejo directivo. Todas las carreras tienen el mismo calendario académico. Diferente puede ser de otra facultad, porque a lo mejor tienen otros feriados en otra provincia o lo que fuere, y entonces cada regional establece su calendario académico. ¿Estamos? Hay otros procesos que están relacionados, como por ejemplo el de revisión de exámenes, que puede existir, el de cursado anual, porque de eso depende de cómo vos te vas a presentar al examen. Entonces, bueno, o si estás, digamos, regular para poder presentarte examen, etc. Si los profesores o el sistema no tiene cargada la regularidad, ustedes no se pueden inscribir a examen. ¿Está bien? Bueno, vamos a los activos de información. Bien, ahí se les presentan los activos de información que podrían estar, que estarían en el proceso de exámenes que estamos analizando. ¿Sí? ¿Todos tienen la planillita esta? Así yo no bajo y subo. No, yo la estaba buscando y no sé exactamente dónde está. Dentro de la unidad 2, Unidad 2. perdón, en el capítulo 2, la unidad seguridad, y ahí adentro tendría que estar. Se llama ejemplo inventario de activos. Yo lo encontré en el Drive, en un archivo comprimido, RAR, ahí adentro está, y hay varias cosas. Ah, porque sí, eran un montón y entonces la subimos en un RAR. Sí. Si se lo pueden bajar, buenísimo, porque así lo... Claro, pero el capítulo 2, yo estaba buscando en el 1. Gracias. Sí, ya arrancamos con la unidad 2. Es la unidad 2, pero capítulo 1. Capítulo 1, sí. Bueno, a ver, empieza el proceso, ¿sí? Que tiene como este input, que es el calendario académico. Entonces, lo que se hace es pasarle a los profesores la nómina de las ternas de exámenes. ¿Está? ¿Qué significa eso? Que cada materia va a tener varias ternas, ¿sí? Porque dependen de
en qué comisión hayan cursado, se arman varias ternas, y nos pasan los componentes de cada terna, para verificar si van a estar, si no van a estar, ¿sí? Para que se hagan las correcciones correspondientes. A veces ha habido mesas que se han tenido que mover porque han decretado un feriado o lo que fuere, y bueno, y nos dicen, nosotros, por ejemplo, en gestión o en administración, tenemos un día determinado de mesa de examen que por ser feriado en esa semana se pasa otro día, entonces bueno, se controlan esas cosas. ¿Quién es el responsable de que esa nómina de terna de exámenes llegue? ¿O quién es el dueño de esa nómina de ternas de exámenes? El director de departamento. Ella es el responsable de que a cada director de cátedra le llegue la nómina de las ternas de exámenes para que revise. Es un archivo PDF, después busco uno y se los muestro, donde están todas las materias de la mesa, o sea, todas las materias de nuestra carrera, no las de básicas, porque eso le corresponde al departamento de básicas, no van a haber materias de básicas en el PDF que me llega a mí, con todas las ternas. A ver, ¿alguien hace alguna pregunta? Ahí lo pasaron por el grupo de WhatsApp, si lo necesitan. Bien. Una de las cuestiones importantes, cuando uno mira un activo de información sobre todo, es saber en qué contenedor está. Porque si le pasa algo al contenedor, va a estar afectado al activo. Entonces, si esto llega a los docentes por correo electrónico, ¿sí? Uno de los contenedores va a ser el servidor de correo electrónico. ¿Por qué? Porque este archivo PDF es un archivo digital. Entonces el contenedor es el servidor de correo electrónico. ¿Sí? Si el servidor de correo electrónico no funciona, pasa algo, a mí no me llega el mail, no puedo corroborar la nómina de la terna de exámenes. ¿Se entiende? Este análisis lo vamos a hacer con algunos de los activos, porque si no, no terminamos más. Bien. Dijimos, hay un dueño, ¿sí? Que era el director de departamento. Pero así como en el proceso pusimos custodios, también hay custodios, porque el director de departamento no es el que manda el mail, él es el responsable. ¿Sí? Él es el que tiene que verificar si se mandó el mail y todo demás, pero delega esa actividad en el personal del departamento. Si no, tendría que estar, el dueño tendría que estar haciendo todo. Lo mismo que antes, cuando dijimos el delegajo y acta, no puede andar con todo el activo del proceso dando vuelta por ahí. Bueno, delega. Por ejemplo, delega que la nómina de terna de exámenes la haga el director de departamento. Bien. ¿Qué custodios tiene la nómina de terna de examen? El personal administrativo del departamento de carrera. Ese es el custodio. Hay una persona que está encargada, una persona administrativa que está encargada dentro del departamento de mandar estos mails. Bien, analicemos qué acceso tiene. O sea, ¿quiénes pueden acceder a esa nómina de ternas de exámenes? Los docentes y el administrativo del departamento de carrera. Los alumnos. ¿Podrían acceder a esa nómina de ternas de exámenes? ¿Cuándo se enteran ustedes de cómo está conformada la terna? Cuando va a rendir. ¿Antes no? Cuando nos vamos a anotar en el CISACAT. Cuando se van a anotar en el CISACAT. Claro. Cuando se van a anotar en el CISACAT, no sé si tienen toda la terna, pero por lo menos el presidente de la terna está. Eso me parece, sí. El presidente de la terna está. Bien. ¿Quién origina este activo? El departamento de carrera. Bien. Como en el caso del proceso, nos interesa saber la criticidad de ese activo. Es muy crítico que los docentes revisen
la nómina de la terna de examen? Solamente pasa, se tienen que ir. Los docentes generalmente tenemos siempre la misma fecha de examen, o sea que en general eso no sucede, con lo cual, porque ya es un proceso, digamos, automático, tienen la responsabilidad de ir, porque saben que si tienen que firmar actas, son responsables de ir a la mesa, con lo cual en general no es muy crítico. Si lo pienso así en forma general, la nómina de la terna de exámenes no es muy crítica. De hecho, también el profesor después puede ir al CISACAD cuando ustedes se inscriben y ver si hay inscriptos en la mesa, si no, ¿está? Porque el acta, si no hay inscriptos en la mesa, no se emite, con lo cual no tiene obligación de ir a la facultad. Bien, entonces, con esta misma evaluación de 1 a 3, que no está tomada aleatoriamente, sino del documento, ustedes tienen un documento que habla del proceso de seguridad de la información en la universidad, y ellos evalúan la criticidad con una escala de 1 a 3, por eso está acá evaluada de una escala de 1 a 3. A lo mejor en otros contextos podría valer más una escala de 1 a 5 para establecer la criticidad, sí te da un rango de variabilidad mayor, pero bueno, tomamos la escala que propuso la facultad. Bien, entonces la confidencialidad es baja, la integridad también es baja, porque si alguien corrompe ese archivo, a lo sumo, cuando le llega al docente va a encontrar un archivo que dice cualquier cosa, entonces va a decir, che, me mandaste malas ternas. Nada más, o sea, no hay mucho. Y que esté disponible con la misma análisis que hicimos antes también es baja. Por lo tanto, una criticidad de 3 es una criticidad muy baja para el activo. Bien. Dependencias con otros activos. ¿De qué depende este activo? O sea, así como hay contenedores o archivos de soporte, ¿sí? Ese archivo digital, ¿dónde está? Está en una PC, dentro del departamento. ¿Sí? Vamos a suponer que está así. Entonces, ¿de qué depende inmediatamente? Del hardware de la infraestructura tecnológica del departamento de carreras y como software del servidor de correo electrónico. Bien, vamos a tomar el acta de examen. O el formulario de inscripción a exámenes, que ustedes lo manejan bien, porque cuando se inscriben a exámenes es lo que hacen. El formulario de inscripción a exámenes, ¿sí? Es documentación del proceso, se requiere para generar el acta de examen. Si ustedes no se inscriben, no se puede generar. De hecho, hoy se cambió, nada más que un día, digamos, se tienen que inscribir por lo menos 2 días antes de la mesa de examen. Corríjanme si estoy equivocada. Cuando el formulario es impreso por el alumno, no requiere ser controlado por parte de la UTN, pero ha habido veces que ustedes se presentan al examen y a mí no me aparece en la mesa de examen, porque se inscribieron tarde, porque no se cerró la inscripción, etc. Bien, ¿quién es el dueño? El que genera el activo. O sea, el dueño de la inscripción de exámenes son ustedes. Si ustedes se quieren dar de baja de la mesa de examen, se pueden dar de baja. Si se quieren dar de alta, se dan de alta. No hay nadie que vaya y los dé de alta a ustedes dentro del sistema. ¿Sí? O sea que el dueño de ese formulario son ustedes, los alumnos. Perfecto. ¿Dónde termina eso? En la base de datos del CISACAD. ¿Sí? Como repositorio, el contenedor en la base de datos del CISACAD. ¿Quién sería el custodio? El personal de redes, porque si esa información de alguna manera desaparece, el que tiene la responsabilidad es el personal de redes. Bien, ¿quiénes pueden acceder? Está reservado a legajo y actas, que es el que emite el acta, y a los integrantes de la terna de cada mesa de examen. Por eso yo les decía que yo puedo entrar al CISACAD y ver quiénes se van inscribiendo, quiénes están inscriptos.
¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguieron? El origen es el alumno, es confidencial, ¿sí? La inscripción a mesa de examen es confidencial. Hay que mantener la integridad. Acá está como muy baja la integridad, porque en definitiva ustedes se van a presentar exámenes y si eso de alguna manera fue alterado, se corrige en la mesa de examen. ¿Está bien? Pero la disponibilidad es muy alta. Si no está ese acta de examen, yo no puedo tomar la mesa. O sea que, si no está esa inscripción, si de alguna forma ustedes no pudieron inscribirse, por más que yo los vea en el CISACAD, si no salieron en el acta, ahí sí. Ahora, si no se pudieron inscribir o cualquier cosa, hoy, en virtualidad, no les puedo tomar el examen, ¿está? Porque no se inscribieron a la mesa, porque no tengo forma de hacer reimprimir el acta. En caso de la facultad, si hubo algún problema en el medio, lo que sea, yo voy hasta legajos y acta y se soluciona. Pero en principio, si ustedes no están inscriptos, o sea, tiene que estar disponible ese registro para que uno les tome el examen. Bien. Dependencia de otros activos. Depende de otro activo de información que son las credenciales de acceso. Si ustedes no se acuerdan de las credenciales de acceso, no se pueden inscribir. ¿Sí? Depende del software del CISACAD, porque por más que eso resida en la base de datos del CISACAD, si el software no funciona, no se pueden inscribir. Requiere de que los servidores y las comunicaciones en la facultad estén bien, o sea, de la infraestructura tecnológica, porque si no, tampoco pueden acceder al formulario de inscripción a exámenes. ¿Se entiende la evaluación? Sí, profe, yo le quería preguntar qué pregunta, no sé si específica, pero qué me debería preguntar al analizar un activo para definir el valor de la integridad. O sea, ¿qué me pregunto sobre este formulario de inscripción a examen? ¿Qué Para decir, pasaría bueno, si ¿vale 1, vale 2 o 3? en cualquiera de los tres, Sí. qué pasaría si se degrada la dimensión confidencialidad, integridad o disponibilidad? Si de alguna forma se degrada, si no es Si completamente... la solución es rápida, si la tiene una solución instantánea, así que no genera mucho problema, sería la integridad más baja. O no. No. Porque Si antes a dijiste, vos, por ejemplo, bueno, sí, en definitiva, si se degrada la integridad, pero yo de alguna forma la puedo recuperar rápidamente, no pasaría nada. o sea, como que necesita, pero no tanto. Sí, suponete, vamos a un ejemplo diferente. Suponete que yo hago una transacción bancaria, ¿sí? Cuando hago, voy a transferir a otra cuenta 10.000 pesos, ¿sí? Y salen 10.000 de mi cuenta, pero se acreditan 1.000 en la otra cuenta, se comió un 0. Ok, ¿Es o sea, eso alta? tiene... ¿Es alta? O sea, debería ser alta, pero es baja porque no tiene buena integridad, no está bien hecho el... No, Claro, por pero eso. cuando yo Ahí sería evalúo la baja porque integridad, falló. cuando yo evalúo la integridad, Sí. te dio En un ese caso valor es bajo, baja. debe ser porque te puso un valor bajo. 10.000 pesos fue bajo para vos. No, 1.000.000 de pesos y te digo, acreditan 1.000. no, digo que la integridad Tres. es baja en ese caso, pero que debería ser alta si yo estuviese analizando para hacer ese proceso. Claro, Debería tener una integridad alta. claro, en ese proceso la integridad es muy alta. Entonces me tengo que fijar, ¿sí?, cómo afecta la degradación de cualquiera de estas tres dimensiones en el proceso. Esa sería la pregunta. Gracias. ¿Eh? Después vamos a ver algunas otras cositas que nos ayudan a medir esto, ¿sí? Por ahora estamos haciendo así que medio como a ojo, pero vamos... Eso también debería ser bastante confidencial, pero se van a enterar los del banco, así que es a la mitad, o no sé. Está bien, pero, Claro, porque ahí, si lo hace con una ¿quién puede transacción ver con una Bitcoin, cuenta? En el caso del banco, ¿quién puede ver una cuenta bancaria?
Ah, no, y sí, tiene que ser de alto nivel en el banco o nadie, no Pero sé. llegado al caso de una consulta, nadie tendría Claro, que poder tener acceso salvo yo, o sea, el usuario, el dueño de la cuenta. claro, es verdad. El Claro, resto, entonces también únicamente ante confidencialidad una alta. requisitoria. Fíjate que ante una, si alguien quisiera saber los movimientos de mi cuenta, suponete un NN, tienen que ir con una orden judicial para verlos. No puede así alegremente, claro, mirar la cuenta. Eso fue muy, muy simpático porque en una época el Banco Nación, todos los movimientos de cuenta de los profesores los mandaba a la facultad. Entonces estaban una pila de sobres así, que decían Banco Nación, cada uno de los profesores, puestos en un escritorio, al principio, o sea, cuando vos entrabas al pasillo de la facultad, en un costadito, en un escritorio, entonces vos ibas y estaban, o sea que cualquiera que quería saber los movimientos de la cuenta de cualquiera de los otros docentes, que pasaba al otro un sobre cualquiera y lo podía abrir y podía ver los movimientos de las cuentas. Horroroso, después se dieron cuenta y lo sacaron. Fabi, es un poco lo que comentabas vos de ir a la mutual, digamos, de ahí de los contadores, y cuando Y vos iban vos y pedían los tenías- números de teléfono, la dirección, todo. y te ¿No? vendíamos el CD, Le vendía el porque no alma al había, diablo. porque no había conciencia. Ahora esto del movimiento de Banco Nación fue hace poco tiempo, ¿eh? Fue hace muy poquito. O sea, no tiene criterio el banco de mandar todos los sobres a la facultad y tampoco tiene criterio la facultad de ponerlo en un escritorio a la mano de todo el mundo. ¿Sí? Y ahí, perdón, la disponibilidad, ahora hablando, sería sobre la posibilidad mía de hacer una transacción que debería ser alta la disponibilidad o de ver el activo ese que es baja porque, para mí es alta, pero para los otros es baja porque es confidencial. Ahí... Pará, volvamos al formulario de inscripción examen. No, hablando de esta transacción, supuesta transacción Está bien. que habíamos realizado. La transacción bancaria, volvimos otra vez. Sí. No sé. ¿Y qué Sí, querías en la saber? transacción bancaria la disponibilidad es la disponibilidad de que yo haga una transacción, disponibilidad de que... No. El proceso de transacción, yo ahí podría estar analizando digamos, el servidor del banco, el sistema de home banking. ¿Sí? Para hacer una transacción hoy, si no tengo home banking, estoy al horno. Al horno. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? La disponibilidad es altísima. Tiene que ser el valor más alto de disponibilidad que yo haya planteado. ¿Está bien? Bueno. Igualmente ahora vamos a ver algunos otros ejemplos. Vamos a volver y vamos a ver algunos otros ejemplos. Esto, obviamente, tiene todos los elementos. Fíjense cuántos activos de información. ¿Sí? Fabi, por ejemplo, te consulto. Ahora, bueno, la obra social que tengo, antes con el carnet nada más ibas y te hacían autorización, todo, vos firmabas y te atendía. O sea, si yo perdía el carnet, iba alguien con mi nombre y podía atenderse con mi obra social. Y ahora implementaron la activación de un token de, qué sé yo, dura creo que 15 o 20 minutos, y sí o sí necesitas darle el token a la secretaria para que Por esas pueda... cuestiones, justamente, O sea, ahí aumentaron el grado de confidencialidad. de Analizaron confidencialidad. que la confidencialidad era muy importante y lo que hicieron es una estrategia de mitigación de eso, Pero de te podrían Eso, pedir ¿en el qué riesgo de proceso, documento suplantación de también. identidad. Es un en qué riesgo proceso de ITIL se ubicaría, por ejemplo? no, de ITIL nada. Es De un ITIL proceso. nada, A ver, acá ahora estamos en seguridad y en seguridad eso es un riesgo de suplantación de identidad. claro. Y lo que estás mitigando ahí con el token y todo eso es justamente un riesgo de suplantación de identidad. Pero está el celular y listo. ¿Cómo? Digo, le presta el celular a cualquier otro familiar que quiera ir y ya usan el código ese. Bueno, pero ya es mucho. Te No, y podrían aparte, por pedir el ejemplo, documento y que si vos tenés el documento y el carnet de la Claro, obra social, ya no sé si está. tiene Y de foto, pero última, bueno. coincide la foto. Claro. O el agregar problema una foto al que carnet.
ahora que no se puede ir caminando a los lugares con el teléfono, tenés que llevarlo sí o sí, te pueden robar en cualquier esquina también. No me hables. ¿Cómo te pasó? Sí, me pasó. Varias veces me pasó. Bueno, lograron robármelo una sola vez, pero nada, tremendo. Bueno, recién hablamos de un riesgo que es suplantación de identidad. Y antes, que yo trataba de acordarme, algo que hacen los hackers, y que lo hacen por internet, es revisar la basura. ¿Conocen eso? Se llaman dumpster Sí. diving. Sí, Bueno, la basura antes era en papel, ¿sí? Sobre todo. Ahora es digital. La mayor cantidad de basura que anda dando vuelta en internet es digital. En el caso de antes, ¿sí? Uno tiraba la resma de papel que había impreso un montón de cosas y la tiraba así como venía, a la calle. O, ¿sí? Vamos a suponer que quedaban estos movimientos de cuenta ahí en la facultad, nadie los iba a buscar, porque todo esto nadie estaba enterado de que estaban ahí, o muchos no estaban enterados, entonces agarrábamos y lo tirábamos así como venían a la basura. Cualquiera que vaya y revisa la basura, ¿sí? Puede hacer uso de esa información. En informática eso se llama dumpster diving. Creo que está dentro de los riesgos informáticos que después vamos a ver. sí, ¿Está? en una charla que habías recomendado el año pasado, esta gente que hacía ethical hacking, Ajá. está el grupo de Telegram, siempre hablan de estos temas así, y me acuerdo que habían nombrado que antes la gente tiraba toda la basura y se robaban datos De la basura. literalmente de la basura. Pero yo me acuerdo de Y si que, están en la basura no lo por estás ejemplo, robando, sí. en la misma época que se vendían los CD, también hacíamos impresiones de, qué sé yo, de los movimientos de cuenta, qué sé yo, y quedaban en el departamento de sistemas resmas, ¿sí? Con todos los movimientos de las cuentas, ¿no? Y venía la gente de la limpieza y le decíamos, llévatelo, porque esto ya no lo vamos a usar más. Y no se destruía la información. Se tiraba así la resma completa, o sea, había información muy importante. No tomábamos la magnitud de lo que se estaba tirando, de la información que había ahí. Hoy se tiene mucha más conciencia de eso. ¿Está? Bien. Bueno, activos de información, entonces, todo lo que tenga que ver con información Una pregunta. específica, sí, Cuando decís basura informática, entre comillas. claro, ¿qué sería? Y en general, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros subimos a Drive un montón de cosas, ¿sí? Y a veces esas cosas se borran o quedan en borrador y en algún momento eso termina siendo basura, no lo vas a usar más ni todo demás. Entonces, hay mucha gente que recolecta todo eso y analiza esos repositorios que pueden llegar a ser accesibles en algún momento. A eso se refiere. Claro. También podría ser, si cuando vos cambiás un disco duro, que, Es información digital. Ujú. claro, ese tipo de cosas también. ¿Sí? O tu celular, ya que hablamos de celular. ¿Sí? Cualquiera Claro, vender que, los celulares usados puede ser un riesgo. sobre todo porque ¿qué tiene que se puede ser accesible fácilmente? La caché. Sí, pero Contraseña. hay otra cosa, porque vamos a suponer que uno para ingresar a las aplicaciones, Clave. para ingresar a las aplicaciones generalmente ponemos clave, pero hay algo que no hay clave y que uno accede directamente. ¿El mail? Claro, ¿Al mail, mail? WhatsApp. El mail, uno porque con digamos, una vez puesto el patrón de acceso al celular, dice todas las aplicaciones siguen abiertas, ¿sí? Pero vos tenés una clave para entrar. Para entrar al boot, vos no necesitas nada. Apretá 3 botones. No sé qué se puede hacer bien. Las fotos, Solo el chicos, la y ahí, galería de pero hay un menú fotos. bastante amplio. La galería de fotos. ¿Vos entrás a la galería de fotos? No tiene clave de acceso, ¿sí? Y la persona que
que te viene siguiendo, o qué sé yo, y te robó, puede analizar toda tu existencia. ¿Sí? Privacidad de la información. Relacionado con la confidencialidad, ¿no? Bueno, todos estos son activos de información, estos que vemos acá. Después, fíjense, hay algunas que son exámenes físicos, obviamente el acta en algún momento se imprime, ¿está? Bien, todavía no se ha cambiado esa legislación dentro de la facultad, o sea, en algún momento los que conformamos la terna vamos a tener que ir a la facultad y firmar realmente las ternas, porque hoy la estamos mandando por mail. Pero en algún momento el presidente, por lo menos el presidente de la terna va a tener que firmar esas actas. Pero son todos activos de información, ya sean digitales o físicos o impresos, son activos de información. Dentro de esos activos habíamos mencionado activos de soporte. Entonces, uno de los que se mencionó fue la base de datos del CISACAD recién. Bien. Y otro puede ser, por ejemplo, las cajas con sobres de exámenes del departamento de carrera. A ver, en el momento en que estábamos en la presencialidad, todo lo que ustedes hacían, que lo hacían físicamente, ¿sí? Escribían en un papel, presentaban el examen, o aunque lo hicieran en máquina, porque yo para gestión de datos se los tomaba en máquina, pero grababa un CD y entregaba en un sobre, cuando terminaba el examen, todo el examen. ¿Para qué? ¿Para qué les parece que yo tengo la obligación de guardar los exámenes? Se queda un registro de las notas ante un reclamo, ante que se pierdan los datos. Para el proceso, ¿se acuerdan que había un proceso que decía revisión de exámenes, que yo me equivoqué, lo estaba por cambiar, pensando que era el de exámenes, y estaba en amarillo acá? El proceso de revisión de exámenes necesita que ustedes hayan, o que el docente haya entregado los exámenes. ¿Está? Bien. Hoy quedan en forma digital. Hoy están grabados en el campus. ¿Sí? Todo lo que ustedes hacen está en el campus. Entonces, si hay alguna revisión, vamos al campus y revisamos el campus. Bien. Antes eso estaba en una caja abajo de la ventana. Llovió. ¿Qué pasó? Se trepó alguien por la ventana y tomó todos los exámenes. No, llovió. ¿Qué No, puede llovió haber es una pasado parte. con las cajas? Chato caja. Como información. Aparte toda la tinta corrida de las hojas o Chau, rotas o había que lo que tirar la caja sea. entera porque era una porquería eso. Está bien, no Pero se que- guardan tanto tiempo los exámenes porque el periodo de revisión de exámenes es corto, tampoco es tan caótico, pero sí para la CONEAU, para la acreditación de la CONEAU, que sí te lo piden después, a ver, tráeme los exámenes de tal materia porque quiero ver cómo evalúan. ¿Está? Bien, ese es el tema. Entonces, si vamos a mirar acá, fíjense que las cajas, la integridad era muy importante, la disponibilidad también. Confidencialidad no es tan importante porque, bueno, ya rendiste, ya está la nota en el CISACAD, ya está todo, ¿sí? Y de hecho lo puede ver no cualquiera, porque estaban, digamos, en un lugar en el departamento de sistemas que era accesible solamente a la gente de sistemas y por pedido al profesor o al que pidiera. Pero sí es muy importante la integridad, ¿sí? Y en la base de datos, fíjense que tanto confidencialidad, integridad como disponibilidad son muy altos. ¿Hay dependencias con otros activos? Sí. ¿Sí? En los archivos de soporte nos interesa el dueño, porque va a ser el responsable, ¿sí? ¿Quién va a ser el custodio? Acá el jefe de redes es el custodio. Si se lo bajaron ya, lo pueden corregir. Bueno, en el caso de las cajas de examen, el director del departamento de carrera es digamos, el dueño. Los custodios, el personal de redes y los administrativos, en el caso de los diferentes activos. Este se origina en redes y el origen de la caja, digamos, de los elementos que van en la caja, lo hace el jefe de cátedra. La responsabilidad, digamos, es del jefe de cátedra de entregarlos. Bueno. Así como hay activos de soporte y activos de información, hay activos de software involucrados acá, que son el CISACAD, ¿sí? Y el gestor de base de datos sobre el que corre
digamos, que está definida la base de datos del SysACAD, que es Microsoft SQL Server. ¿Están? Bueno, acá los dueños son el jefe de redes, ¿sí? Custodio del personal de redes para los dos, quienes tienen acceso, todos los usuarios con un permiso de acceso al SysACAD, y el administrador de redes en el caso de que haya que reinstalar o actualizar en Microsoft SQL Server, sería el administrador de redes. Bueno. No hay perfil de administrador de base de datos en la facultad, por eso está el administrador de redes ahí. Bueno, ¿hay dependencia con otros activos? Sí, obviamente el gestor de base de datos tiene dependencia con el sistema operativo y con el servidor donde corren las aplicaciones, y en el caso de el SysACAD tiene dependencia con el gestor de la base de datos, con el servidor de aplicaciones, y obviamente en cuanto a la información con las credenciales de acceso, porque acá decía que los usuarios con los permisos de acceso correspondientes. Todos los usuarios con permiso de acceso. ¿Sí? Bueno, hardware también es un activo, se analiza. ¿Sí? Cableado, servidor de correo, todas las que estaban mencionadas antes. Lo más importante para nosotros es detectar de un proceso los activos de información. Una vez detectados los activos de información, surgen los activos de soporte, el software y el hardware que están relacionados, ¿sí? Y obviamente surgen las instalaciones, el equipamiento, que no sea hardware, ¿sí? Y podríamos también mencionar a las personas que van a ser los que tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad, todos los mencionados, digamos, en el proceso y en algún momento dentro del análisis de los activos, ahí. ¿Está? Bien. Bueno. Vamos a cortar un cachito y seguimos en un ratito porque fue bastante largo. Pauso la grabación. Bueno, a partir de los activos que estuvimos identificando, ¿sí? Que los dividimos, los categorizamos en activos de procesos, información, soporte, software, hardware, instalaciones, obviamente están todos relacionados a riesgos de seguridad de la información, ¿sí? Instalaciones, equipamientos, servicios, y los servicios también se evalúan como activos. Lo que hay que empezar a hacer es identificar riesgos. Para eso, y ahora lo vamos a ir a ver, hay también taxonomías de riesgos. La que vamos a usar es una del SEI, del mismo que hizo el CMMI, el Software Engineering Institute, de una universidad en Estados Unidos que se llama Carnegie Mellon, y que armó una clasificación de riesgos, la dividió en clase, subclase y elemento. Ahora lo vamos a ir a revisar, de hecho tienen toda esa documentación en el campus, como para ubicarnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo del acta de examen, en donde hay riesgos que están clasificados o categorizados en diferentes clases, subclases y elementos, y el activo es el mismo. O sea, el acta de examen puede sufrir un riesgo que sea un fraude deliberado de una persona, o puede sufrir un riesgo por equivocación, o puede sufrir un riesgo a raíz de una falla en el proceso interno. Los roles y responsabilidades de las personas que están no están bien definidos y entonces puede haber un riesgo. Después habla de las credenciales de acceso al SysACAD, ¿sí? Cada uno de los activos de información que estaban identificados, o de los activos de software o de hardware o cualquiera de los que identificamos antes, puede tener riesgos. Acá no están todos, obviamente, porque sería muy exhaustiva la lista, ¿está? Pero puede llegar a ser, digamos, muy extensa esta lista. Por ejemplo, el acta de examen, ¿sí?
yo tengo que definir quién podría ser una amenaza contra el acta de examen. ¿Cómo va a acceder esa amenaza? ¿Sí? ¿Quién podría ser el que acceda? El motivo y el resultado. De ahí sale la clasificación. O yo pienso en la clasificación y después empiezo a analizar cómo sería la amenaza. ¿Sí? Esta la habíamos clasificado en fraude de alguien de forma deliberada. Entonces, bueno, si pienso en fraude, ¿cómo podría ser ese fraude? Bueno, digo, alguien que acceda por red. Pero si alguien accede por red, debería tener credenciales de acceso. Entonces, digo, bueno, la persona que accede no es un actor externo, es un actor que está dentro del sistema, o sea, que tiene acceso al sistema. Un personal con acceso al registro de actas. ¿Con qué motivo lo...? Sí. Perdón, yo entiendo y estoy tratando de pensar la respuesta, pero también no podría ser un error en la carga. Porque a un amigo Sí, mío claro que sí, claro que sí. le pasó en la facultad. Mira, ese es el otro riesgo que está acá. ¿Sí? Sí. Es otro riesgo. Acá se pensó en algo A un amigo deliberado. Dale. le dieron un final aprobado con 8. Y dijo, yo esta materia jamás la rendí. Bueno, ¿Y le a ver, pasó? si le pasó, que Tenés tenga que avisar, cuidado, ¿o no? que tenga cuidado, porque pasa lo siguiente, ha pasado eso. Se han confundido en el legajo, cuando estaban registrando la nota de un acta, ¿sí? Y le pusieron una nota. ¿Qué pasa? Al tener esa materia aprobada, es probable que pueda rendir las correlativas. ¿Qué pasa si nunca se descubre durante el cursado? Cuando se hace la revisión para el título, se descubre que esa nota no está en ningún acta. Desastre. Desastre, porque puede no darle el título. Y bueno, ¿y te mandan a rendir la materia o qué? No, porque es grave. Es algo grave. grave. Él lo fue a informar y le dijeron que, bueno, que valoraban la sinceridad y que la Claro. vaya a rendir y que no le pasaba nada, que había sido un error, pero que gracias por avisar. Por supuesto, porque puede ser un error. Puede ser algo deliberado como esto que vamos a analizar, pero puede ser un error. Y si es un error y llega el momento de la emisión del título y se detecta ese error, porque se detecta, de hecho se ha detectado, que alguien... Se ha detectado, mirá qué cosa más simple, se han detectado cuestiones como, por ejemplo, rindió la correlativa antes que la materia, cuando todavía viste que el reglamento de estudio cambió. Antes vos no podías rendir una materia si la correlativa anterior no estaba rendida. Hoy la podés rendir porque tenés un año de hándicap, digamos, para rendirla. Hay otras cuestiones que se evalúan. Pero en ese momento, una persona había rendido una correlativa antes que la materia anterior, digamos. Porque había habido un error en la carga del CISACAP de las correlatividades. Un error de proceso, ¿sí? El alumno, vamos a suponer que no se dio cuenta, bueno, le demoraron el título como 5 años, chicos. O sea, cuidado con esas cosas. Bien. Entonces, acá la que se está analizando es el deliberado. Entonces, ¿qué sería algo deliberado? Modificar el registro de la nota del examen. ¿Y sobre qué dimensión actúa esto? Sobre la integridad del activo. Hay un acta de examen que dice que sacó un 5 y le pusieron un 6. O sea, aprobó la materia. De no aprobarla, pasó a aprobar. Profe, una pregunta con lo que decía recién. Sí. Eso ahora cuando, o sea, si llega un momento que ya volvió la presencialidad, va a pasar, no le digo a todos los alumnos, pero más o menos. ¿Qué cosa va a pasar? No entiendo. Y va a haber un montón de gente que va a tener por aprobado o regularizado una materia que necesita una regulatividad que no va a tener. Pero porque se aprobó eso ahora en lo Pero está porque si aprobado. ahora yo me puedo anotar en una materia sin correlativa. Sí, pero eso está en la flexibilización. Cuando se analizan esos títulos, dice, este periodo de flexibilización acá, y se toman en cuenta esas cuestiones. Y nada,
aparte, es una resolución del rector esa, así que imagínate que después se bajó a todas las regionales, pero es una resolución del rector. Bueno, entonces, ¿qué hace esta persona en forma deliberada? Modifica el registro de la mesa de examen que actúa sobre la integridad del activo. Yo me tengo que fijar sobre qué actúa, porque después voy a tener que hacer cuestiones en función de eso. Bien, ¿qué vulnerabilidades explota? Los valores del personal que participa en el proceso. Alguien le dijo, che, ¿me modificás la nota de examen? Porque si no... ¿Qué otra vulnerabilidad? El momento de detección, porque como les decía, solo puede ser detectado en el momento que el alumno solicita el trámite del título. Recién ahí se va a revisar otra vez el acta de examen y todos los registros físicos de eso. Entonces, pasa mucho tiempo. Imposibilidad de trazabilidad, dice. Solo pueden ser identificados los usuarios con permiso de acceso, pero no los usuarios que efectivamente realizaron la modificación. O sea, vamos a suponer, esto es ponerse en una situación, probablemente el SISACAT diga quién hizo el registro y todo lo demás, pero si todos los usuarios que están en legajos y actas tienen posibilidad de acceso y no se registra la trazabilidad, o sea, quién registró la nota o quién modificó la nota, ¿sí? Pueden ser cualquiera de los empleados de legajos y actas el que hizo la modificación. ¿Está bien? Un amigo me contó, profe, que le pasó otra cosa, que fue con el tema de la aprobación directa, que él no rindió creo que el último parcial y le pasaron la nota como aprobada. No sé en qué quedó después, si le dijo, si no le dijo, pero estaba ahí viendo qué pasaba porque era como que le habían sacado la materia y no sabía qué había sucedido. Ahí ya el acta, el docente no va a volver a revisar, pero ahí ya el acta queda conformada como la conformó el docente. Por más de que no tenga... Ya está el acta, o sea, tu nota es tu nota. Acá el acta dice una cosa, dice 5, claro, pero los y el registro del CIS acá dice 6. Suponete. Claro, no, a él le apareció en CISACAD y todo, y le apareció una nota que supuestamente no rindió el último parcial. Bueno. Pero no sé qué pasó. No digas la materia. Porque... No digo nada. Bueno, controles de actas digitalizadas. A ver, las actas no, digamos, no están en el procedimiento que pueden ser actas digitales, ¿sí? El acta, una vez que, si leemos el proceso completo, que también está escrito, yo les pido que lo lean porque, bueno, de ahí van a sacar cosas, en el proceso, en algún momento, se envía el acta a Buenos Aires, o sea, todo, porque después el título se emite desde Buenos Aires, desde el rectorado. Entonces todas las actas quedan allá para conformar el legajo de cada uno de los alumnos de tecnológica de todo el país, y el título se emite en Buenos Aires. Es más, se aprueba en una reunión de Consejo Superior que vos tengas el título, con tu legajo, con todas las actas de exámenes en donde participaste, etcétera, etcétera. Bien, pero por las dudas, que en el tránsito pase algo, acá en Rosario se digitalizan. ¿Sí? Se digitalizan y se guardan digitales. No se hace control. Entonces, control de actas digitalizadas. Dice, las actas digitalizadas no están previstas en ningún proceso formal al día de hoy. Entonces, no pueden ser utilizadas como respaldo legal al momento de una auditoría. Entonces, digamos, esas serían las vulnerabilidades que tiene este activo. ¿Sí? Cuestiones que el atacante puede utilizar. La amenaza o el atacante pueden utilizar. ¿Está bien? Bien. Después, y ahora lo vamos a ver, porque vamos a volver un poquito a teoría para repasar todo esto, dice, yo tenía que calcular la severidad del riesgo. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de severidad de un riesgo? Decíamos probabilidad por impacto. Entonces, hay una posibilidad, con una matriz que hay dentro de la teoría, ahora la vamos a ver, de calcular
aproximadamente la probabilidad. Yo les dije la otra vez, hay veces que no podemos establecer numéricamente ni la probabilidad ni el impacto, entonces lo hacemos con una escala, pero para poder identificar, ¿sí?, en esa escala, en qué lugar de la escala está la probabilidad, podríamos pensar en estas cosas. ¿Cómo es el contacto que tiene el atacante, en este caso la amenaza que estamos analizando, con el acta de examen? Y el acceso al sistema es periódico, o sea, todos los empleados de legajo y acta en algún momento en el día acceden al sistema. O sea que el acceso es periódico, puede hacerlo en cualquier momento, a eso se refiere. La acción, ¿qué beneficio tiene la acción? Y acá debe haber un patrocinio por parte de un alumno, o monetario, Una relación, claro. o una relación. Sí, o es una relación, que es el sobrino, no sé, algo cercano, o porque hubo algún pagó. dinero de por medio, porque le pagó, exactamente. ¿Qué nivel de Digo, esfuerzo? chantaje de la vida personal. Algo pasó ahí, que hay un patrocinio por parte del alumno hacia ese atacante o esa amenaza. ¿Estamos bien? ¿Requiere nivel de esfuerzo? No, porque el tipo No. se loguea al sistema, va, corrige, chau. Entonces ese nivel de esfuerzo es bajo o inexistente. ¿Hay riesgo de detección? No. No, recién, como dijimos, entonces es muy bajo. Y dice, solo existen sanciones administrativas previstas en caso de ser probado el fraude. La persona puede decir, me equivoqué. Al pasar la nota me equivoqué. Un error. Habría que... Encima si la hace bien, entonces queda con que te modifican el acta de examen y ese mismo que tiene acceso al acta de examen tiene acceso probablemente al cargar la nota al CISACAD. O sea que si están los dos Cuando lados decimos, igual, ya está. Lucas, cuando decimos cargar el acta de examen es en el CISACAD, ¿eh? Es lo que vos acabas de decir. No, porque vos dijiste que había dos lugares donde no coincidían. Y porque el acta física, que la llena el profesor, Ah, está ahí. el acta Claro. física, Perdón. yo te puse un 5, ¿sí? Fue a Claro. legajo y acta, ese acta, y el que estaba procesando puso un 6. ¿Qué es el ejemplo que decían recién? Apareció con un 8 en el examen. ¿Cómo hizo para aparecer con un 8 en el examen? Porque se equivocó. Ahí sí hubo un error. Entonces, esta persona puede decir, debo haber cometido un error, qué sé yo, hace tanto tiempo. ¿Sí? El 6 está al lado del 5, qué sé yo. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué capacidad tiene la amenaza? ¿Tiene que invertir algo? No, tiene recursos y habilidades suficientes para materializar la amenaza. ¿Qué capacidad de resistencia hay? O sea, ¿hay alguien que controle después, en este caso? No existen auditorías posteriores al registro de acta de examen, solo se realizan para la emisión del título, no existe trazabilidad en los procesos del registro de datos del CISACAD, o sea, que no hay resistencia. No hay resistencia. Entonces la probabilidad es alta. ¿Está? Bien. Para el impacto, productividad, en el proceso, en este proceso, ¿hay un impacto en la productividad del proceso? ¿Se detiene el proceso crítico porque alguien haya cargado mal la nota? No. O sea, el impacto es sobre el proceso de emisión de títulos. Después, más adelante. Bien. ¿Tiene costo? O sea, ¿hay que invertir algo? A ver, si se me rompe un disco, ¿sí?, el riesgo de rotura del disco tiene un costo. El costo de reposición del disco. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Este riesgo tiene costo? No, no existe costo de reposición. El costo está en relación a las actividades que debe realizar la organización para su recuperación y remediación. Entrar al acta y ponerle la nota correcta. O sea, no hay costo ahí. El impacto, pero yo cuando hago el análisis del impacto, perdón que justo te corté, Sí, ¿no? tendría que analizarlo
solamente para este proceso o para todos mis procesos? Porque ahí sí, para el de emisión de título va a ser tanto impacto en la productividad como capaz que el Claro. costo del tiempo de la persona Costo que esté de tiempo trabajando. sería. Eso En es lo que voy a realidad, tener que la tener. persona que está trabajando, el proceso es, reviso todas las actas, miro que estén todas bien cargadas, las notas, para calcular el promedio y todo demás. El proceso lo hizo. ¿Cuándo lo detuvo al proceso? Ah, acá hay un error. Detiene el proceso. Manda y dice, che, acá hay un error. O sea, el proceso es el mismo, no modifica el de control para la emisión del título. Si en la productividad, porque lo frena, pero no hay costo. Bien. Después dice, ¿dónde estamos? Sensibilidad. ¿Sí? Legal. Se verán establecer los procedimientos legales para evaluar la sanción y emisión o no del título. Y ahí sí. ¿Sí? El impacto es, no te emito el título. Pero ¿quién tiene el impacto? Y de última, la persona que subvencionó, ¿sí? O sea que es una cuestión legal. Bien. Según la amenaza, el agente de amenaza es interno, actúa sobre la integridad de efectos del activo a efectos de su modificación, y sobre la organización, el impacto también, dice detección puede no detectarse, respuesta incluirá la recuperación del registro de su valor restablecido, y la remediación incluirá las sanciones administrativas y legales previstas en caso de fraude, en caso de que se pruebe el fraude. ¿Sí? Que en ese caso tendría un impacto porque yo tendría que empezar un proceso legal. ¿Está bien? Bien. Con lo cual el impacto es muy bajo. Sí es alta la probabilidad, pero el impacto es bajo. Entonces, probabilidad, el mayor valor, ponemos una escala de 1 al 5, ¿sí? Hay un impacto en el proceso del fraude más bajo que la probabilidad, ¿sí? Entonces calculo una severidad. Multiplico probabilidad por impacto, calculo la severidad, ¿sí? ¿El impacto también es del 1 al 5, la escala? Sí. También lo considero alto. Y de riesgo. Y acá está la especificación completa del riesgo, que es lo que ustedes van a tener que hacer en la planillita que tienen. Hay un documento que tiene todas las planillas que se completan. En la especificación del riesgo uno tendría que describir algo así: modificación deliberada del registro de la nota de un alumno en la base de datos del CISACAD por parte del personal con acceso a la opción de registros de actas de exámenes en connivencia con el alumno. Completito. Que diga todo. De acá se saca todo lo demás que dijimos. ¿Tá? Entonces tiene que estar bien especificado el riesgo. Bueno, y se clasifica para después ver cuáles son las implicancias, porque fíjate que si dice fraude, va a haber supuestamente una implicancia legal. Bien, ahí vimos uno, vamos a... Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Bueno. Entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar de identificar los riesgos. Bien. Para lo cual, uno arma un plan de gestión de riesgos. ¿Con qué enfoque? Nosotros acá dijimos, vamos a arrancar armando un inventario de activos. A partir del inventario de activos y en base a la taxonomía del SEI, vamos a analizar riesgos. ¿Sí? Fíjense que no es algo estático. Yo este proceso de exámenes tendría que volverlo a analizar ahora, porque cambió. ¿Sí? Cambiaron las normativas, lo cual puede traer otros riesgos, como decía Julia, ¿y ahora qué pasa? ¿Y si yo ahora rindo una materia antes que otra? Bueno, son riesgos que en el momento de la evaluación alguien se va a tener que fijar. No, estábamos en un periodo de flexibilización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Al cambiar el procedimiento, al cambiar que ahora ya no es más en forma presencial, es en forma virtual, eso trae otros riesgos, ¿tá? Con lo cual
uno debería armar un plan de gestión de riesgo que diga, cada vez que hay un cambio hay que ponerse en valor los riesgos, ¿sí? Habrá procesos que requieren un calendario de riesgos diferente. Ejemplo, los riesgos en un proyecto, ¿sí? Yo al principio del proyecto tengo algunos riesgos que en la mitad del proyecto pueden ser otros. Entonces, puedo ir evaluando qué calendario de gestión de riesgos voy a aplicar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo voy a volver a hacer evaluación de riesgo? Lo tengo que hacer todos los meses, tengo que ir evaluando el nivel de riesgo que tiene, si cambió la probabilidad, el impacto. Todos los días aparecen en lo que es informática riesgos nuevos, ¿sí? Malware nuevo. Bueno, entonces probablemente en cuestiones informáticas tengamos que hacer mensualmente un análisis de los riesgos que ya teníamos, de los riesgos a los que nos enfrentamos ahora, ¿sí? Bueno, definir en formato de reportes, información, etcétera, etcétera. Bien, entonces la identificación de riesgos es un criterio proactivo, no podemos quedarnos esperando a que caiga mano del cielo y nos diga, estos van a ser los riesgos a los que te enfrentás, ¿sí? Necesitamos buscar posibles factores de riesgo, tomar medidas para aseguramiento, planes de contingencia, ¿se acuerdan que hablábamos de contingencia, de recuperación y de continuidad de negocio? Bien. Entonces, para identificar los riesgos, determinar qué riesgo puede afectar a un proyecto, organización, documentar las características. Nosotros partimos de un proceso crítico que afecta a la organización, entonces vamos a analizar de ahí. Ustedes en su trabajo integrador van a tener que analizar eso. Bien, resultados a obtener, la definición del riesgo específicamente, disparadores, señales de advertencia que nos digan, ojo que se está por materializar el riesgo, ¿sí? Y retroalimentación de entrada a otros procesos que tengamos que realizar. Activar, qué sé yo, el mantenimiento de los equipos, cuestiones así, si nosotros vemos señales de advertencia, probablemente tengamos que ejecutar algunas cuestiones que hayamos definido, por eso es proactivo, tenemos que estar pensando todo el tiempo. Entonces no es un proceso que se debe hacer por una sola vez, debe realizarse en forma regular. Bien, entonces, podrían ser fuentes de identificación de riesgo los activos, el uso de las taxonomías, o sea, yo miro una clasificación de riesgos y puedo entender riesgos. Va a haber de esos marcos metodológicos que vimos al principio, algunos que en lugar de arrancar del activo, arrancan de riesgos genéricos, ¿sí? Que están clasificados. A nosotros, para ustedes, entenderlo mejor, es más fácil mirar el activo, mirar el proceso, mirar qué activos están involucrados en el proceso y focalizarnos en el activo. A lo mejor después encontramos estrategias para mitigar esos riesgos que me sirven para ese activo u otros activos que estén involucrados. ¿Está? Después las estrategias van a ser comunes probablemente. Sí, Lucas. Profe, me perdí algo importante. La tabla esa que vos estabas mostrando es un documento donde están identificados todos los riesgos que tiene el proceso crítico. No están identificados los riesgos todos. Lo que están identificados, por eso es una planilla de activos. ¿Sí? Fíjense que en este documento... La primera era la planilla de activos y después... Y después miro la planilla de activos, selecciono un activo y digo, estos son los riesgos a los que puede estar afectado. Ah, es sobre los activos y no sobre los riesgos del proceso. Ok. A ver, termina siendo un riesgo del proceso. Que falle algo en un activo o que una amenaza se materialice sobre un activo, viste que había análisis de la probabilidad de impacto que decía vulnerabilidades, y me decía, se detiene el proceso, no se detiene el proceso, entonces, en definitiva, vamos a tener impacto sobre el proceso. ¿Está? Bien, podemos analizar organigramas y entonces las relaciones jerárquicas entre las personas que están en la organización pueden llegar a ser fuente de identificación de riesgos. Las políticas determinadas, si no hay políticas de seguridad de la información, menos podemos pretender que haya análisis de riesgo, que haya estrategias para mitigarlos, etc. Bien. Claro, pensé que había una carpeta donde estaban todos los riesgos que se identificaban de distintos lugares, de, no sé, de analizar los activos, de analizar
Esto que No, vos no, decías, no, por nosotros ejemplo, por ejemplo, del optamos, no, organigrama. porque si les damos todo, y no terminamos mal. O sea, si vemos de todas las formas que vamos a acceder a analizar los riesgos, y la materia tendría que ser que en realidad hay diplomaturas para esto, hay carreras completas para esto, ¿está? Entonces, lo que estamos haciendo es, lo que hicimos, o lo que hice cuando analicé todo esto y rearmé esta parte de la materia, es buscar la mejor forma de que ustedes entendieran cómo mirar los riesgos. Entonces, si yo pienso en el activo, esto, ¿sí? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué vulnerabilidades tiene? ¿Está? Entonces, vulnerabilidades, amenazas que lo pueden atacar. Es más fácil que decirte yo, decime un riesgo de... y te doy una clasificación. Y si no me pongo en contexto, no, es como medio complicado. Es más difícil porque más al aire. Claro, queda en el aire. En cambio así, vos tenés un proceso, ves todos los activos que tenés en el proceso, que en definitiva es lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Ustedes arrancamos analizando un proceso crítico en el trabajo integrador. Bueno, ahora que conocemos el proceso crítico, ¿qué activos de información hay en ese proceso crítico que nosotros tenemos que salvaguardar? ¿Mm? ¿Estamos? Bien. ¿O qué activos hay en ese proceso crítico que en realidad, como están, muchos contaron que estaban en planilla de cálculo, qué sé yo, bueno, no me sirven así, ¿sí? Entonces, bueno, eso podrán ser opciones de mejora, ¿sí? Ahora, en cuanto a riesgos, y tengo riesgos, porque ¿quién accede a la planilla? ¿Sí? Bien. Bueno. Hay un montón de herramientas, que son revisiones de documentación, hay técnicas para recopilar información, ¿sí? Análisis, puedo hacerme una lista de chequeo para inspecciones físicas y de auditoría, o sea, hay un montón de herramientas y técnicas que se pueden aplicar para este análisis de riesgos. Bien. De entre estas técnicas, si yo quisiera evaluar hoy riesgos que tiene implementar un RAID específico de discos con X discos, y tendría que ir a preguntarle a un experto, porque es un montón que no compro un disco para un servidor, ¿sí? Y lo mismo es probable que les pase a ustedes cuando empiecen la actividad profesional, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que me permiten a mí identificar riesgos es hacer entrevistas con expertos. ¿Sí? Entonces yo preparo la entrevista, le digo, mirá, vamos a cambiar la infraestructura, vamos a hacer esto, ¿qué opinión tenés? ¿Qué información? ¿Dónde puedo buscar la información? Le pregunto a un experto, a otro experto, cuantifico esa información. Esa es una forma de poder llegar a determinar riesgos. Obviamente los riesgos que nosotros vamos a manejar, y por eso usamos un proceso como el acta de exámenes, o sea, el proceso de exámenes, es porque es un proceso cercano a ustedes. ¿Está? Y de hecho el trabajo integrador, ustedes están trabajando sobre un proceso que no era muy cercano a ustedes, pero que lo están abordando en todas sus dimensiones como para conocerlo. Entonces, es probable que puedan sacar información de ahí. Bien, un torbellino de ideas, que eso se van a poner con el grupo, van a trabajar, y en general la técnica que van a estar aplicando es el torbellino de ideas. Establecen una pregunta, escuchan, anotan ideas, ¿sí? No criticamos la idea de los demás, usamos las ideas como punto de partida para construir propias. Se hacen varias rondas de brainstorming hasta que yo priorizo las ideas, elimino las repetidas. Esto es el resultado de un grupo, está bueno porque es una técnica que va a terminar siendo el resultado de un grupo. Entonces, la idea es el debate en ese grupo y está muy bueno. No tratar de imponer la idea, sino de mejorar la idea que tengamos con la del resto del grupo. Bien, y debería haber un rol de moderador o facilitador. Otra técnica es la técnica de Delphi, que viene de Delfos. ¿Saben quién era Delfos? El oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos. Sí, o sea que íbamos a Delfos, le preguntábamos, ¿qué riesgos vamos a tener con el disco? Y supuestamente Delfos no debería responder
cómo deberían ser esos riesgos. Bien, no había discos en esa época, así que aplicamos la técnica de Delphi. Bien, técnica de Delphi es un cuestionario desestructurado, el moderador realiza una síntesis de las respuestas, ¿sí? Después hay un cuestionario más, y lo que tiene es que justamente lo tenía Delfos, es el secreto de la cosa. En el brainstorming estamos todos discutiendo, en la técnica de Delphi, anotamos en un papelito, se cierra, nadie sabe quién lo escribió, ¿sí? Y el moderador lo que hace es agrupar las respuestas, y dice, mirá, acá muchos respondieron esto, otros respondieron aquello. Lo podemos hacer también para la probabilidad y el impacto, para analizar cuestiones dentro de los riesgos. Bien, se Eso me exploran. parece para grupos más grandes, ¿no? O sea, Puede ser para grupos más grandes o grupos que no tienen la costumbre de trabajar en equipo. Y entonces participa el jefe o el gerente y a lo mejor un operario de planta, que va a tener mucho miedo en la técnica de brainstorming para exponer, miren, a mí me parece tal cosa, porque tiene el jefe encima. En cambio acá, como lo escribió en un papelito, lo puso ahí y nadie se entera de nada, entonces el secreto de las cuestiones está bueno para eso. Bien. Lo que podemos hacer entonces, que es lo que hicimos recién en los ejemplos que vimos, es hacer un análisis cualitativo. O sea, voy a utilizar una escala. No, voy a pensar en la magnitud y le voy a poner una escala. No le voy a poder buscar un número. Y es en general el análisis que se hace en riesgos, salvo que yo realmente tenga los importes en mi poder. O sea, que yo pueda tener exactamente qué cantidad de usuarios tengo en el sistema, qué cantidad de atacantes pueden llegar a entrar, qué cantidad de dinero se mueve en las cuentas. ¿Sí? Si yo tengo los números, puedo trabajar en números. Una vez fui a hacer un curso en la Fundación Libertad sobre justamente de seguridad, un tema que siempre me gustó mucho. Y el que habló en ese momento trabajaba en un banco, o sea, hacía análisis de riesgos para un banco. Y bueno, nos mostró cómo hacían el análisis de riesgo de la base de datos del banco. Imagínense la cantidad de tablas que tiene la base de datos de un banco. ¿Sí? En el Consejo de Ciencias Económicas, cuando yo me fui, había 3.500 tablas en la base de datos. ¿Sí? Imagínense en un banco, con la cantidad de servicios diferentes que ofrece, ¿sí? Con todo lo que tiene que hacer internamente y externamente. O sea, piensen en la operatoria diaria, pero además en todo lo administrativo del banco. Debe ser más o menos una magnitud así. Y ellos tenían identificado el riesgo por cada tabla. O sea, a cada tabla que se perdiera, si se perdía información de una tabla, si era adulterada, si estaba afectada la dimensión de confidencialidad o lo que fuere, tenían un valor para esa tabla. ¿Sí? Así se hace de desmenuzado el análisis de riesgo en las organizaciones. En las organizaciones que, digamos, que requieren hacer un análisis de riesgo. De hecho, en las normas del OSRA les exigen a los bancos hacer análisis de riesgo. ¿Está? O sea que, Perdón, ¿y cómo haces asignarle el valor de riesgo que tiene una tabla? en función de todas las tablas que están relacionadas y la información que está guardada ahí adentro. Claro, porque no es lo mismo perder la tabla de los usuarios con la clave a perder, no sé, Una tabla de la código de tabla gestión. de servicio. Claro. Entonces, pero cada tabla O sea que si identificada. tiene más, o sea que si tiene más tablas relacionadas es más riesgo, es más alto el riesgo. Y más alto el riesgo ¿Tiene que ver porque eso o no? recuperar esa tabla complica, se te pierde la integridad de todo el sistema, ¿sí? Imagínate la tabla de las cuentas bancarias, de los usuarios y cuentas bancarias. ¿y hay alguna que la pueden tener desde el, o sea, estableciendo un valor cuantitativo, por ejemplo? Porque estaba pensando en que Sí. si le secuestran los datos,
sobre ¿Sí? cierta tabla y le van a pedir tanta recompensa. Sí, No, bueno, mira, pago hasta acá, más de esto no pago. sí, por eso no tenemos que pagar. Tenemos que hacer todas las Claro. cuestiones que sean necesarias para llegar a eso. Dice Nico que podemos Mirá, el ver en el experto mercado negro cuánto vale en ese riesgo. dato. Claro. Es así, es así. Bueno, nosotros no vamos a llegar a ponerle el valor monetario, seguramente, porque ustedes los procesos que van a estar analizando es muy difícil que los dueños de los procesos les den alguna referencia monetaria de la cuestión, y es lógico, ¿sí? Porque también es una cuestión de riesgo, y es confidencial la información. Entonces, vamos a hacer un análisis cualitativo, ¿bien? Como llegamos recién al análisis cualitativo. Bien. Entonces, ¿para qué hacemos este análisis cualitativo? ¿Sí? Siempre tendríamos que analizar los costos, ¿sí? Pero a veces el costo refiere al cronograma de un proyecto, por ejemplo. Si se me atrasa el cronograma, ¿qué pasa? A lo mejor tengo que pagar, digamos, alguna multa por atrasarme y entregar las cosas tarde, ¿sí? Puede ser que sea en la funcionalidad, puede ser que el efecto sea en la calidad, pero siempre vamos a llegar a un valor monetario. Bueno, me voy al chat y me hacen reír. Entonces, podemos establecer una escala de 1 al 5. Me gusta más que una escala de 1 al 3, es como que me queda muy cortita la escala, ¿sí? Y después, ahora vamos a ver lo que hacemos, categorizar por impacto, digamos por severidad en realidad, más que por impacto, se complica, ¿está? Entonces, una escala de 1 al 5 está buena. Si fuera en el costo, bueno, ahí les dicen qué significaría un impacto muy bajo, muy alto. Entonces, ya ahí le puedo establecer un valor. O sea, como guía en realidad, ¿o no? Es una guía, pero más o menos tendríamos nosotros que, antes de ponerle, le ponemos una escala, ¿sí? Entonces decimos, alto es tal cosa, muy bajo es tal cosa, bueno, como para podernos situar en cada uno de los activos o los riesgos que estamos identificando y ponerle un valor. Bien, en la probabilidad lo mismo, ¿sí? Bien. Y acá les explica, bueno, hay unas matrices, esta matriz está sacada del PMI, de probabilidad en cuanto a amenazas y oportunidades. ¿Se acuerdan que el PMI trabajaba con riesgos que eran positivos o negativos? ¿Sí? Entonces, acá establece en función de la amenaza o la oportunidad una probabilidad. Fíjense cómo está puesta la escala de probabilidad. Cuando hablamos de probabilidades, si nosotros le damos probabilidad, y le decimos 90%, cuando multiplican, dividan por 100, ¿sí? Porque es una probabilidad. Porque a veces hacen esas macanitas. Bueno, ¿a qué queremos llegar? A que nosotros establecimos un ID de riesgo, pusimos la categoría, identificamos el riesgo con esa descripción larga que decíamos, establecemos probabilidad, impacto, calculamos la severidad y obtenemos una lista priorizada de riesgos si esto la lista la ordenamos de mayor a menor por severidad. ¿Está? Bien. Según Pareto, yo podría identificar, por ejemplo, en un proyecto, hasta 40 riesgos. En un proceso, aún más, porque si yo identifico los riesgos de cada activo, son muchísimos más. No vamos a analizar todos los riesgos porque sería materialmente imposible y además el costo de analizar todos los riesgos no sería, digamos, económico. ¿Por qué? Y porque si la severidad es muy bajita, a lo mejor aplicar una estrategia para mitigar ese riesgo me sale más cara que si se pierde el activo. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? Armo esta escala, priorizo por mayor severidad y ataco al 20% del cálculo total de la probabilidad. Se supone que si yo ataco al 20%, ¿sí? Que es esa regla de 80-20,
el 80% del riesgo total de un proyecto se debe al 20% del valor acumulado de los riesgos. ¿Está? ¿Se entiende eso? Yo sumo 20%, digo, estos son los riesgos a los que realmente tengo que atacar. Después me fijo si puedo atacar algunos más, lo analizo, pero en general sucede eso. Bien, en el análisis cuantitativo la misma historia, solamente que yo tendría que llegar a encontrar valores. Por lo tanto, tengo técnicas para programación de tiempo, que las vamos a ver en el capítulo 3, ¿sí? Tengo simulaciones que puedo poner en funcionamiento para calcular, ¿sí? Armar la distribución de la frecuencia de terminación de un proyecto, generalmente sigue esta curva. ¿Ya vieron en probabilidad esto? Bien. ¿Cómo se llama esa campana? No se acuerdan mucho. ¿La normal? La distribución normal, normal. la campana de Gauss. Normal. Bueno, perfecto. Ah, no sabía de Gauss. Bien. Bueno, podemos aplicar el resultado de distribución, de esa distribución acumulada de la terminación del proyecto, tomar la media y usar ese número, bueno, etc. También podemos construir árboles de decisión, ¿sí? Como para evaluar los valores. Bien. Hasta acá probabilidad de impacto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Planificar la respuesta a los riesgos. ¿Qué significa eso? Ver si podemos bajar probabilidad o impacto, o los dos, ¿sí? Aplicar estrategias para ver si puedo bajar alguna de las dos, o probabilidad o impacto, ¿sí? Bien. ¿Cuáles serían las estrategias de respuesta a riesgos negativos? Acá está hablado como PMI, esas que están ahí. Evitar, que significa no lo acepto de esa forma, o sea que tendría que cambiar la forma. Transferir a un tercero, subcontratar o asegurar. Mitigar, ahí sí, bajo probabilidad o impacto. Lo que queda del riesgo lo acepto, ¿sí? Que eso es lo que yo les dije, si la severidad es muy baja y digo, acepto cualquier riesgo que pierda el activo, lo repongo y listo porque me sale muy barato. ¿Voy a analizar el riesgo de que se me rompa un mouse en una empresa? No. Voy y compro otro. Bien, no tendría sentido. ¿Es un activo? Sí, es un activo, pero bueno, no tiene sentido porque no es costoso. Bien. Cuando yo mitigo, transfiero, ¿sí? También me queda un riesgo, que es el riesgo residual. Porque yo bajé probabilidad de impacto, pero me quedó un pedacito de riesgo. A ese lo acepto. Entonces, ¿qué hago? Preparo la contingencia. ¿Sí? Si se materializa el riesgo, tengo una respuesta preparada. ¿Estamos? Bueno, la misma historia, pero para riesgos positivos. Bueno, esta es una tablita que podría armar, o no. Y para riesgos positivos, explotar, compartir, mejorar, aceptar y contingencia, es lo mismo pensado desde el lado de mejorar el riesgo porque la respuesta iba a ser positiva. No puedo hacerlo solo a esto, comparto con otra persona, en lugar de subcontratar, comparto, armo una UTE, por ejemplo, y comparto el desarrollo de este proyecto. Bien. Mejoro, quiero aumentar la probabilidad o el impacto, y obviamente estoy dispuesto a aceptar las consecuencias porque el riesgo es positivo en este caso. Bien. Costo de la gestión de riesgo, y acá terminamos por hoy. Cuando el riesgo, ¿sí?, es muy bajito, la severidad del riesgo, nivel total de riesgo, fíjense, está en la vertical, acá nivel total de riesgo, muy bajo, es antieconómico aplicar gestión de riesgo. En la parte intermedia, en la amarilla, lo pienso, uso juicio, y sí o sí, para mis riesgos que son muy altos,
su severidad es muy alta, voy a implementar medidas de reducción. Bien, si yo pienso en un proyecto, pienso en este proceso crítico, ¿sí?, que tiene un costo, que va a tener, que digamos es lo que me genera el ingreso de la organización, voy a tener un presupuesto total, que lo voy a tener conocido, que es el costo de poner en funcionamiento el proceso o del proyecto, y el costo de la respuesta a riesgos. Pero voy a tener preparado un presupuesto de reservas, ¿sí? Las que son reservas de contingencia las voy a tener especificadas porque yo voy a tener los planes de contingencia determinados, o sea que voy a saber cuánto me cuesta aplicar un plan de contingencia, pero voy a poder reservar alguna reserva más por las dudas para riesgos que no haya podido detectar. Y eso se llama presupuesto de reservas. El presupuesto de la realización del proyecto o del proceso es conocido, es seguro, el resto es probable. Entonces, si yo estoy hablando de un proyecto, yo no voy a poder pasarle el precio del contrato, el costo probable, porque no voy a tomar, digamos, el proyecto, no me van a dar a mí el proyecto porque va a ser muy alto el precio, digamos. Pero en el caso de los procesos, voy a tener que tener esas reservas, porque si no, a lo mejor quiebra la institución si pasa algo, ¿sí? Entonces... Pero el costo de la respuesta a los riesgos no es probable, porque los riesgos esos el no costo están de la respuesta a materializados riesgo todavía, ¿no? es seguro. Ese lo tengo que tener O reservado sí sea, o sí. pero lo tengo en el otro lado, en la reserva de contingencia. Las estrategias que estoy aplicando, que son las de respuesta a riesgos, ¿sí? Las estrategias, mitigación, todas esas son seguras. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, en el caso del disco, ¿sí? Y yo voy a tener que estar pagando algo, un mantenimiento al proveedor o lo que fuere, para que me reponga el disco llegado el caso. Entonces hay un costo, y ese es seguro. ¿Está bien? En las de contingencia es, perdí toda la información, que en realidad ya la estuve mitigando, por eso hay mucho que está dentro del seguro. En el costo probable es el plan de contingencia, lo voy a tener que ejecutar siempre, voy a tener que sacar a todo el mundo de la organización porque hay un incendio, ¿qué costo voy a tener? Y ese es probable. En el caso de procesos, y ese costo probable lo voy a tener que tener disponible, o de alguna manera pensado cómo lo voy a obtener. En el caso de un proyecto, puede pasar que se me vayan todos los empleados. Se enojaron con la institución, hay un paro, no trabaja nadie. Eso es reserva de contingencia. ¿La voy a pasar en mi presupuesto? Le voy a decir a mi cliente, che, mira, tu software, ¿sí?, o tu proyecto de TI te sale tanta plata, pero, que es el costo seguro, pero tenemos que tener reservada tanta plata por si se me van todos los empleados. Ah, no, arreglátelas vos, me va a decir. Y tiene razón, ¿qué pasa Y con tiene eso? totalmente razón, ¿está? Entonces, Sí. ojo con esa partecita de las reservas, a eso voy. Ah, La tengo no, que claro, tener en yo cuenta. pensé que digo, bueno, tengo en cuenta los riesgos, tengo el riesgo de que se me va a romper el mouse, entonces yo tengo una reserva que no, que acá está como costo seguro, pero yo pensaba, no, yo ya tengo que reservar para que tener la plata que cuando se rompa el mouse No, no, voy y no, lo no. El compro. presupuesto de reservas son para las contingencias. Y algún riesgo que yo no haya detectado, no haya tenido en consideración en el momento en que analicé los riesgos, que son las No, reservas el otro lo tengo gerenciales. todo contabilizado. Claro. Lo otro ya lo tengo. Ok, ¿Bien? buenísimo. Bueno. Bien, hasta acá llegamos hoy. Vamos a volver sobre identificación de riesgo en la clase que viene, porque quiero que veamos las planillitas y quiero que veamos las taxonomías que podemos utilizar y cómo las podemos utilizar. ¿Está? Así que vamos a dejar acá hoy y la semana que viene seguimos. Pero necesito que lean, por ejemplo, por lo menos el ejemplo, para que no tengamos que volver, ¿sí?, que lean el proceso,
y todo lo demás que están ahí entre los apuntes. ¿Estamos? Buenísimo.